Hoy hablaremos sobre la Catedral de México. Pues vamos a hablar de esta primera catedral, la cual la construye Hernán Cortés cuando llega aquí, después de la conquista. Él inicia a construir una iglesia mayor como tal, no para evangelizar, aunque suene extraño, estas iglesias no eran para evangelizar, ya que pues la periferia era la cual se tenían que concentrar a evangelizar, más no el centro de la ciudad, ya que el centro de la ciudad era únicamente para españoles, o en esta época castellanos como tal, porque España aún no existía como tal y estaba un poco en conflictos. Entonces no existía y pues inician la construcción de esta. Y pues con base a qué, pues inician a retomar algunos materiales del Templo Mayor y figuras, que incluso el Templo Mayor no es destruido hasta aproximadamente del año de 1541. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un bárbaro Hernán Cortés que llega y destruye todo a su paso, no, sino que es un proceso bastante largo, de bastantes años, y la catedral no se hizo de un día a otro, tardó bastante tiempo en realizarse. Entonces no cuadra esta idea, pero pues así es como los libros nos los han planteado, lo cual es incorrecto. La catedral se empieza a hacer, o la iglesia mayor, con estructuras prehispánicas y con tierra, ya que empiezan a adoptar ciertos modos de construcción prehispánicos, ya que se tienen que adaptar a las normalidades que hay aquí. Entonces hacen un techo completamente de tierra, con cal gruesa, cal delgada y posteriormente de alumbre. Y eso es el impermeabilizante perfecto para que no entre la lluvia a la catedral o a la iglesia mayor. Cuando llega el primer obispo de España o de Castilla aquí, inician la construcción como tal de la catedral, que fue Zumárraga. Zumárraga habla con Hernán Cortés y Hernán Cortés le dice a Zumárraga: ¿sabes qué? No tenemos catedral porque pues no me han dado la orden. Es más, soy nuevo aquí, por Dios, ¿no? Entonces Zumárraga pues lanza sus cartas, sus WhatsApps y todo lo que sea, y pues ahí sí la contestan y le dicen: ¿sabes qué? Sí, construyete una. Pero resulta ser que él dice: ok, pero no hay dinero, ¿qué hacemos? Entonces ahí es donde se topan con la idea de modificar la de Hernán Cortés. Pero pues para hacer una catedral necesita ciertas características de cátedra. Entonces, las características que necesita una catedral para hacer una catedral, pues primero son oficinas de dependencias. Segunda, la cátedra, que es donde gobierna el obispo y es una silla que va en el centro de la iglesia, que es también donde se da las misas por lo regular. Esa también es la cátedra, ¿vale? Esto se basa un poco en el sistema medieval y por eso se le llama cátedra. Por eso cuando llegamos a estudiar también se le dice: tomamos una cátedra con tal persona, tomamos una cátedra con tal persona. Nace de ahí mismo, ¿vale? La tercera, reliquias, que las reliquias son objetos que pertenecían a santos: el hueso, el cabello, la retina, la uña, la sangre, la gota de la sangre, lo que sea. Esos son las reliquias y las necesita sí o sí. Y otra de las cosas importantes que tiene la catedral, o que debe tener la catedral, es el coro. ¿Por qué el coro? El coro es tan importante porque ahí se cantan las horas, que las horas canónicas, pues lo pueden buscar en Google. Es un tema bastante amplio y bastante complicado de entender, que ya hablaremos en otro video de estas horas canónicas. Aparte que aquí, dentro de la catedral, tiene que haber una sala de juntas dentro del coro. ¿Por qué? Porque el coro es donde se hacen todas las reuniones. Ahí van a debatir qué pasa con el pueblo. Y por ejemplo, si a tal debe el diezmo, tal, hay que subir el diezmo, bla, bla, bla. Todo eso lo discuten en esta parte. También hay que hablar de la sala de cabildos, porque la sala de cabildos es otra sala de juntas, pero esta es exclusivamente para cuestiones políticas de la iglesia. Después de que Zumárraga llega a construir esta catedral, él pues muere e inicia Montúfar.
Que Montúfar es todo lo contrario a lo que es, de lo que es Zumárraga. ¿Por qué? Porque Zumárraga era un sacerdote buena onda que defendía a todo el mundo. Sin embargo, Montúfar no. Montúfar era uno de que le valía todo, era sumamente estricto. Y él dice, ¿saben qué? Nos falta mucho que hacer en esta catedral. Él llega en la tercera etapa constructiva de la Catedral de México. Entonces, Montúfar empieza a hacer multas por todo, así, por todo. Que porque te quedaste dormido, es multa. Porque llegaste ebrio a misa, multa. Porque llegaste tarde, multa. Porque te estabas riendo, multa. Porque estabas jugando cartas, multa. Era todo. Por todo te daba multa. No podías hacer nada. Tiempo después, él contrata a uno de los arquitectos de la época, que era Claudio de Arizmiaga, que él es el mejor arquitecto durante toda esta época, y quieren estar al último grito de la moda. Entonces, ¿qué hacen? Pues mandan a hacer 3 portones para la catedral vieja, que es la iglesia mayor, y los otros 2 son para la otra catedral, que uno de estos aún se encuentra en la parte trasera de esta catedral. Otros se encuentran en el Hospital de Jesús. Vamos a ver que también construyen una primer techumbre para las campanas. No un campanario, sino únicamente era una torre donde ponían la campana y listo. Era todo lo que había, no había gran cosa. Sin embargo, ya empezaba a haber capillas, ya empezaba a haber reliquias, ya tenía un coro, ya tenía una oficina, ya tenía una sala de cabildos, ya tenía prácticamente todo lo que requiere una catedral. Pero pues para este entonces ya se empezaba a construir la catedral que hoy conocemos. Sin embargo, hay que recalcar que esta catedral pues se termina hasta 1813. Entonces imagínense cuántos años no pasaron para que la catedral que hoy conocemos como catedral funcionara. O sea, prácticamente estábamos ya en guerra de independencia cuando la catedral se seguía construyendo. Tiempo después, en 1629, esta catedral, esta iglesia mayor, se empieza a hundir. Entonces, un muro se cae por la humedad y por fortuna no aplasta a nadie, pero sí llega a afectar a varios muebles y a varias reliquias que hay dentro. Entonces empiezan a cambiar todo a la nueva catedral. Esta catedral, esta iglesia mayor, se pierde cuando en 1629 hay un muy grande aguacero. Este aguacero deja a la ciudad aproximadamente a 3 metros bajo tierra. Y así tarda hasta 1634. Se llegan a rescatar algunos edificios como Palacio Mayor, el Palacio de los Virreyes, la catedral. Sin embargo, esta catedral o iglesia mayor no se rescata y termina hundida bajo el fango. Y es hasta 1881 que en las primeras excavaciones que se hicieron en el Zócalo, al checar que se estaba hundiendo, encontraron pilotes. Y esos pilotes tenían unas cabezas que son cuatlepantlis. Estas había 4 y eran una división más que nada en el Templo Mayor y sirvieron como base. Que 3 se encontraban en la antigua catedral y una se encontraba en lo que hoy es el Museo de la Ciudad de México, anteriormente el Palacio de los Condes de Santiago Calimaya. Y como no había presupuesto, pues deciden volverla a enterrar. Porfirio Díaz tiempo después manda a hacer un jardín de ruinas y de hecho estas ruinas aún se encuentran en el centro vigentes, que son estas que están apareciendo en pantalla. Y pues vamos a ver que solamente son columnas. Al reconstruirlas vamos a ver que todo encaja a la perfección y la Cuatlepantli también queda con las bases que aún se encuentran ahí. Sin embargo, estas ya se encuentran en el Museo de Antropología y las otras se encuentran en el Museo de los Condes de Santiago de Calimaya. Y pues bueno, tiempo después se sabe y se empieza a hacer el rastreo de la iglesia mayor y se empieza a estudiar más a fondo. Y esa es la información que se tiene y los planos que se tienen. Aquí les va un chismecito histórico, porque resulta ser que había un obispo en San Cristóbal de las Casas, el cual, al igual que Montúfar, era muy estricto. Allá pues hacía calor, hacía frío, y una de las bebidas que la gente tomaba por allá era nada más y nada menos que el chocolate.
pero únicamente estaba al alcance de las personas que tenían bastante dinero para la época. Entonces, sus sirvientas iban y les dejaban el chocolate a las mujeres para que lo tomaran. Entonces, imagínense la misa, el padre, en nombre del Padre, el Hijo y las otras con el chocolate. Entonces, el sacerdote se enoja tanto que dicen, ¿saben qué? Les prohíbo tomar chocolate. Entonces, ¿qué hacen ellas? Pues resulta que se van a las iglesias de los costados de San Cristóbal de las Casas. Y pues ahí las monjitas y las dejan y más. Entonces se enoja tanto ese sacerdote que decide prohibir las misas con chocolate en todos lados. Y entonces se enojan tanto estas mujeres que van a la catedral con espadas y dicen, no, nosotros no vamos a misa si no es con nuestro chocolate. Entonces dicen, ok, pues entonces vamos a excomulgar. Les hacen un plantón gigantesco y deciden hacer la misa desde sus casas. O sea, yo no me paro en tu iglesia hasta que tome mi chocolate. Un día aceptan hablar con él y al hablar con él le ofrecen chocolate. Tiempo después el sacerdote enferma y al enfermarse, pues resulta ser que a los pocos días muere. Él dice que perdone a las almas que le hicieron eso e inmediatamente cuando muere su cuerpo empieza a hincharse en putrefacción. Esto en este libro no nos dice el por qué murió. Sin embargo, tiempo después se compuso una canción por estas mismas personas, la cual te dice que fue envenenado por una taza de chocolate. Entonces, les voy a dejar un fragmento de la canción donde pueden escucharla y pues eso sería todo por el día de hoy.